Continuando con el tema, analizando circuitos realimentados con el método de la ganancia asintótica de Rosenthal. Como una muy breve introducción, los tipos de análisis que hemos visto en circuitos con transistores BJT y MOSFET han sido los siguientes: análisis en DC, que era básicamente para polarizar, hallar corrientes de colector, corriente de drenador, todo en DC. El análisis de sensibilidad, que era ver el impacto de algún tipo de variación de un parámetro sobre la corriente de colector o sobre la corriente de drenador. El análisis en pequeña señal, ¿no?, que era para ver la amplificación, que en dicho análisis las fuentes independientes en DC, sea de tensión o de corriente, estaban en off, ¿no? Y los capacitores de baja frecuencia, o sea, los que están en el rango de los microfaradios, estaban en cortocircuito. Después vimos en el análisis de la respuesta en frecuencia. Ahora vamos a ver el tema de la realimentación, que de un punto de vista general es el mecanismo de regulación en un sistema de tipo mecánico, electrónico, biológico, etc. Este tema lo aplicaremos en circuitos y todo el análisis será en pequeña señal, es decir, todo será con las fuentes de tensión y o de corriente independientes de DC, o sea, una fuente de tensión en DC, una fuente de corriente en DC en off, o sea, una fuente de tensión en corto, una fuente de corriente en circuito abierto, y capacitores de baja frecuencia que están en el rango de los microfaradios estarán en cortocircuito. Básicamente la aplicación de la realimentación, o sea, de lo que vamos a ver de realimentación, es para un control más preciso de alguna función. Hay dos tipos de realimentación: una positiva, observen este diagrama de bloques, donde la señal de entrada llega hasta la señal de salida a través del amplificador, y de ahí la salida, ¿no?, se realimenta hacia la entrada y se suma con la señal de entrada, ¿no? Y esto de aquí es de forma muy básica la ecuación de este tipo de realimentación, ¿no? Quienes usan este tipo de realimentación positiva, por ejemplo, los osciladores. La realimentación negativa, observen aquí que la señal de entrada llega hasta la salida, ¿no?, a través del amplificador. Entonces la señal de salida realimenta hacia la entrada, pero, ¿no?, se resta de la señal de entrada. Y esta sería su ecuación característica de este diagrama de bloques. Esta va a ser la que vamos a estudiar, y este estudio se hará en pequeña señal, ¿no? Básicamente, entre las características de la realimentación negativa es desensibilizar la ganancia, es decir, la ganancia del amplificador de todo el amplificador no va a depender solo de la ganancia de aquí, sino básicamente de la red de realimentación. Va a haber un aumento en el ancho de banda, va a haber una reducción de distorsión no lineal, el efecto de ruido también se reduce, y se va a tener un control sobre las resistencias de entrada y o de salida del amplificador realimentado, haciéndolas más grandes, más pequeñas. Los tipos de circuitos realimentados, hay 4 tipos y depende de las variables de entrada salida en un circuito. Por ejemplo, en una entrada tipo tensión, salida tipo tensión, ¿no?, será un amplificador de tensión. En un amplificador de tipo entrada en tensión y salida en corriente será un amplificador de transconductancia. En un amplificador de tipo entrada en corriente y salida en corriente será un amplificador de corriente, y entrada en corriente, salida en tensión será un amplificador de transimpedancia. Ahora, los métodos usados, ¿no?, para el análisis de circuito realimentado, bueno, el básico que tenemos es usar leyes de Kirchhoff, ¿no?, y eso complica el análisis. Otro método es el uso de 2 puertos, ¿no?, y solo mediante una adecuada identificación de la topología del circuito, la realimentación puede ser clasificada en circuitos tipo serie-paralelo, serie-serie, paralelo-serie, paralelo-paralelo, ¿no? Identificada la topología, ¿no?, recién se podrá calcular los parámetros A', beta, ¿no?, la ganancia, lazo cerrado, resistencia entrada, resistencia salida. La ganancia, lazo cerrado, será esta de acá. Este A' viene a ser el cálculo de la ganancia del amplificador cuando se rompe el feedback. Ojo que para este método de aquí, que usa 2 puertos, si ustedes no
identifican de forma adecuada qué tipo de amplificador es, ¿no? Serie paralelo, serie paralelo, paralelo. Si ustedes no lo identifican correctamente, todo el resto de cálculos será en vano, ¿no? Entonces, este tipo de método se enmarca, ¿no?, dentro de lo que ustedes puedan identificar. Si su identificación no es la correcta, entonces todos los cálculos serán en vano. Ok. Otro método es el de la ganancia asintótica o la fórmula de Rosenthal. Aquí no se usa la red de dos puertos, ni tampoco es necesario identificar la topología de los amplificadores realimentados. Es decir, aquí no vamos a decir si es serie, paralelo, paralelo. Y para cada, como hemos visto acá, para cada tipo de amplificador y cada tipo de identificación, mejor dicho, ¿no?, hay una serie de fórmulas que hay que cumplir, ¿no? En cambio, aquí en el método de la ganancia asintótica ustedes no tienen que identificar ningún tipo de topología, ¿ok? Ahora, si se requiere escoger un transistor cuya fuente dependiente se usará como referencia en todos nuestros cálculos, ¿no? Y esta es la fórmula de Rosenthal, ¿no?, de la ganancia. Esta es la ganancia a lazo cerrado y tenemos estos parámetros que son los siguientes. El H infinito se le denomina ganancia asintótica, el H sub 0 la transmisión directa y el T el return ratio. El return ratio es algo con lo que nosotros ya hemos trabajado en cuando estudiamos el teorema de Blackman, ¿no? Y este sería el diagrama de bloques de la ecuación que ustedes tienen acá. Este diagrama de bloques lo he sacado del libro de Gray, del Gray-Meyer. Noten cómo la entrada llega hacia la salida, ¿no?, a través del amplificador, y de ahí va a haber una realimentación que se va a restar de la entrada, ¿no?, para volver hacia la salida. Y también hay un camino hacia la salida, ¿no?, de forma directa, ¿no?, de la entrada a la salida en forma directa, ¿no?, diferente al esquema clásico. En el esquema clásico solamente hay o se presenta la realimentación de la salida hacia la entrada y no se ve más bien algún tipo de transmisión directa de la entrada a la salida, ¿no?, como este de acá. Por lo tanto, el método de la ganancia asintótica o fórmula de Rosenthal toma en cuenta la naturaleza bidireccional de la realimentación. Algunos pasos a seguir para el uso de la fórmula de Rosenthal. Como regla heurística, o sea, más que nada es una regla práctica, del circuito se toma un transistor como referencia, ¿no?, cuya fuente dependiente tenga uno de sus terminales a tierra, ¿no?, por ejemplo, o el emisor a tierra o el surtidor a tierra, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener este transistor de aquí y este es el que van a escoger, ¿no?, porque su emisor está a tierra, y porque está a tierra, ¿no?, ustedes ven, porque el emisor está a tierra, ustedes ven que en su modelo pequeña señal uno de los terminales de esta fuente está a tierra, ¿no? Entonces utilizan esta fuente como referencia para los cálculos. Y si ustedes usan un modelo más completo, teniendo acá un R sub 0 entre colector y emisor, ¿no?, y de igual forma utilizan esta fuente como referencia. Y si ustedes tienen algo así, por ejemplo, tienen una resistencia en el emisor y hay una tensión entre base y emisor de Bx, nuevamente este es el modelo en pequeña señal de este transistor. Entonces el modelo completo de todo esto de aquí, ustedes lo pueden ver como un BJT equivalente. Noten que ahora este Bx entre base y tierra, ahora lo están poniendo aquí entre base y esta tierra de aquí. Entonces hacen un transistor equivalente, cuyo modelo de pequeña señal sería el mostrado, ¿no? Acá tienen una Rx y acá tienen un Gm equivalente, ¿no?, y esta fuente dependiente depende de Bx, donde el Gm equivalente lo pueden usar como fuente de referencia, ¿no? Este es el Gm equivalente de forma aproximada, y la Rx, ¿no?, sería esta de acá, Rp más beta veces Re, que no es otra cosa que llevar la resistencia emisora hacia la base. Ahora, si ustedes trabajan con un modelo más completo del transistor, agregándole un R0 entre colector y emisor, al momento que hagan
el modelo de pequeña señal de toda esta parte, de todo este circuito, y lo lleven a un BJT equivalente, van a tener esto, ¿no? Un transistor equivalente, y este va a ser su modelo en pequeña señal, ¿no? Donde acá está la fuente dependiente, ¿no? De BX, ¿no? BX, noten que está entre este punto y este punto, que en el transistor equivalente sería este y este otro punto. Esta va a ser la fuente entonces que ustedes van a usar como referencia, porque uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Este será muy aproximadamente el GM equivalente, esta será la RX, ¿no? Y esta será de forma aproximada la ROUT. Ahora, ustedes pueden tener también para efectos el transistor MOSFET, ¿no? Noten como acá el terminal de surtidor está a tierra, entonces en el modelo a pequeña señal, uno de los terminales de la fuente dependiente del modelo en pequeña señal del transistor MOSFET está a tierra, entonces utilizan esta fuente como referencia, y si usan un modelo más completo con una R sub 0 entre drenador y surtidor, nuevamente esta será la fuente que usan como referencia. Ahora, si ustedes tienen esto de aquí, nuevamente van a hacer algo similar con lo que vimos en el transistor bipolar. El MOSFET, cuyo modelo en pequeña señal es este, entonces al momento de ver todo el circuito van a ustedes tener un MOSFET equivalente. Noten que acá tienen el BX entre la puerta y tierra, y ahora tienen entre este y este punto, ¿no? Porque lo están colocando como un MOSFET equivalente, cuyo modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente sería este. El GM equivalente del MOSFET sería el mostrado, ¿no? Y utilizan esta fuente como referencia para todos los cálculos. Y si ustedes quieren colocar nuevamente acá un modelo más completo, ¿no? Entonces el modelo de todo el circuito, si lo llevan a un MOSFET equivalente, sería este, cuyo modelo en pequeña señal del MOSFET equivalente será el mostrado, ¿no? Donde ustedes van a escoger esta fuente como referencia, dado que uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Entonces este sería el GM equivalente de manera muy aproximada, y el ROUT sería este de acá. Bien, lo que no se quiere es que del emisor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor o este tipo de conexión, o del surtidor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor MOSFET. O sea, ustedes no van a escoger los transistores de referencia a este de acá o a este de acá. No lo van a escoger, dado que hay una realimentación desde su emisor hacia otra parte del circuito, ¿no? Entonces este transistor o este transistor con este tipo de conexión acá, con una resistencia ya sea en el emisor o en el surtidor, no lo vamos a usar como referencia. Ahora, para el par diferencial, ya sea con par diferencial BJT o MOSFET, tenemos sus circuitos equivalentes de manera muy aproximada, muy aproximada. Noten como acá hay una fuente dependiente, ¿no? Depende del BD, y el BD está dado entre la base 1 y la base 2. El BD viene de acá hasta acá. Comentarios similares para el MOSFET. El BD viene de acá hasta acá. Esta sería la resistencia de entrada 2RPi 1,2 del transistor 1 y 2. Esa es la resistencia de entrada, ¿no? Del MOSFET, del par diferencial BJT, y la resistencia de entrada acá es infinita, ¿no? Porque estamos trabajando con MOSFET. Ahora, si acá es un punto de tierra virtual, ¿no? Entonces aquí en el circuito equivalente sería aquí la tierra virtual. Ojo, esto es un modelo muy aproximado, ¿no? Bien, donde los GM equivalentes de aquí de las fuentes de corriente dependiente de tensión son los mostrados. Cuando yo diga GM 1,2 significa de los transistores 1 o 2, porque van a ser iguales, ¿no? Los GMs. Ahora noten que la fuente dependiente equivalente del par diferencial no tiene ninguno de sus terminales en tierra, ¿no? Pero eso van a ver que no nos va a impedir para al momento de tener un circuito con un par diferencial, usar el par diferencial como la referencia, ¿no? Ya lo van a ver en los videos siguientes. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger cualquiera de esas fuentes
como referencia para el análisis. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde acá hay un transistor con emisor a tierra, acá tienen otro transistor con emisor a tierra y acá tienen otro transistor con emisor a tierra. Entonces, las fuentes dependientes, ¿no?, del modelo a pequeña señal de este transistor, de este transistor y de este transistor están a tierra. Entonces ustedes pueden escoger cualquiera de estas de aquí, ¿ya?, para hacer sus análisis. Ya, como primer paso entonces, ya para calcular, para efecto de cálculo, ¿no?, hallan el H infinito, ¿no? Por ejemplo, ya habiendo ustedes escogido cuál fuente dependiente lo van a usar como referencia, ¿no?, entonces hacen que el coeficiente de esta fuente tienda a infinito, ¿no?, y puesto que este A va a tender a infinito, el valor de esta fuente también tenderá a infinito. Por lo tanto, para que el valor de esta fuente se mantenga finito, el Bx debe tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Y acá, teniendo Bx igual a 0, significa que por acá ha pasado una corriente igual a 0, ¿no? Y en esas condiciones calculan, ¿no?, la salida sobre la variable salida sobre la variable entrada. Ojo, no podemos ver que si acá hay un Bx igual a 0, no lo debemos ver como si fuese un cortocircuito, ¿ya?, porque si fuese un cortocircuito por ahí pasaría corriente. Debemos más bien de verlo como esto de acá, como que Bx es igual a 0 en esta resistencia, por lo tanto la corriente que pasa por ahí debe ser igual a 0 para que se produzca la caída de tensión de Bx igual a 0. Por ejemplo aquí, ¿no?, si fuese así la fuente que vamos a escoger, acá tenemos que hacer tender B al infinito. Entonces, como el valor de esta fuente se debe mantener finito, entonces Bx debe de ser igual a 0. Obviamente, como es un circuito abierto, por ahí la corriente que debe pasar es igual a 0. Y en esas condiciones ustedes calculan la salida entre la entrada. Ojo, nuevamente, que yo diga acá Bx igual a 0 no significa que esto es un corto o que es un cable. No lo deben de ver como eso. Después se calcula el return ratio con la misma fuente dependiente escogida. ¿Qué cosa era un return ratio? Por ejemplo, acá ustedes tienen el circuito realimentado, acá está su entrada, acá está la salida y acá está la fuente que ustedes, la fuente dependiente que ustedes han escogido. Entonces, el return ratio se calcula con la variable de entrada en off, y en esas condiciones van a calcular menos Bx sobre Bx circunflejo. ¿Quién es Bx circunflejo? Aquí a la fuente dependiente le colocamos, ¿no?, a la variable Bx le colocamos un circunflejo, lo que significa que ahora esta fuente se torna independiente de su variable original, ¿no?, y en esas condiciones calculamos, ¿no?, el Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? Y como no me interesa para este cálculo, para este cálculo de acá no me interesa la salida, entonces la borro, no coloco dónde está la salida del circuito ni nada de eso. Y hay que notar que Bx circunflejo es diferente de Bx, ¿no? Ahora, se calcula el H sub 0 con la misma fuente dependiente escogida. Habiendo escogido, ¿no?, ya habiendo escogido esa fuente dependiente, ¿no?, que es esta de acá, ustedes van a hacer que A, el coeficiente de esa fuente dependiente, sea igual a 0. Si hacen que A sea igual a 0, van a desactivar la fuente. Pues en este caso, si desactivan una fuente dependiente, una fuente de corriente, ¿no?, dependiente, ¿no?, sería un circuito abierto, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene caso dibujar el Bx, ¿no?, ya no tiene caso. Si ustedes tuvieran una fuente de tensión acá dependiente de Bx, ¿no?, si es que estuviese sido la fuente que ustedes hubieran escogido, hacen B igual a 0, este coeficiente igual a 0, ¿no?, y con eso están desactivando la fuente. Y si desactivan una fuente de tensión, no es otra cosa que un cortocircuito, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene más caso dibujar, ¿no?, la variable de control de dicha fuente. Y listo. En esas condiciones calculan la salida sobre la entrada. Y todo lo reemplazan aquí, en esta fórmula de Rosenthal. Bien. Algunas veces tendremos que el H infinito por T, este producto de acá, va a ser mucho mayor que el H sub 0.
Entonces ahí ustedes tendrán esta aproximación. Ahora, la Rin y la Rout del amplificador realimentado lo hallan con la fórmula de Blackman, ¿no? Por ejemplo, la resistencia AB entre los terminales AB que ustedes quieren hallar del amplificador realimentado está dada por esta relación, que esta es la fórmula de Blackman, ¿no? Donde RABD es la resistencia equivalente con la fuente dependiente deshabilitada. ¿Cuál fuente dependiente? La que hemos escogido desde el primer paso. El TSC es el return ratio con los terminales AB en cortocircuito. Acá cortan los terminales A y B y en esas condiciones hayan el return ratio, ¿no? Con la misma fuente que nosotros hemos escogido del principio, y el T open circuit es el return ratio con los terminales AB en circuito abierto, es decir, con la condición que los terminales AB estén en circuito abierto hayan el return ratio, ¿no? Con la misma fuente con la que ustedes han escogido desde un principio, ¿no? Y para el cálculo del T short circuit y T open circuit, en la medida de lo posible tratar de usar el T anteriormente calculado para así reutilizar todo lo que ya hayamos encontrado anteriormente. Bien, eso ya se mostrará en los problemas. En todos los cálculos, y vuelvo a repetir, ya sea H infinito, T, H sub 0, Rin, Rout, se debe usar la misma fuente dependiente escogida, ¿no? Desde un principio. Bueno, entonces son 24 problemas resueltos que se han dividido en 5 grupos. El grupo 1 ya fue terminado. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Y estos fueron los problemas que se han analizado, ¿okay? Para los que recién van a empezar a usar o recién se van a exponer al método de Rosenthal, mucho les aconsejo que empiecen por este grupo de videos. El grupo 2 también ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Estos fueron los problemas que se trabajaron en el grupo 2. El grupo 3 también ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Y estos fueron los problemas que se analizaron en dicho grupo. Estamos trabajando ahora en el grupo 4. Hoy día vamos a ver el video 14. Abajo en la descripción de este video les dejo los links respectivos a video 9 hasta el 13. Bien, y estos son los videos que se están observando, ¿no? El cual abarca, ¿no?, estos problemas de acá que ustedes están viendo. Bien. El grupo 5 abarca 4 problemas de circuitos con resistencias más par diferencial, y esos son los problemas que vamos a analizar en dicho grupo. Y en cuanto a las referencias, el libro que yo me he basado muy fuertemente es en el libro de Solomon Rosenthal, que es quien inventó esta técnica. Algo podrán encontrar en la página 198 del libro de Sansen and Laker acerca de este tema. Y a partir de la página 601 van a poder encontrar la fórmula de Solomon Rosenthal aquí en el libro de Gray Meyer. Pero ojo, encuentran la fórmula de Sol Rosenthal, pero la metodología de desarrollo de problemas no es la misma o exactamente la misma que la de aquí, que la de Solomon Rosenthal, que propone en su propio libro, ¿no? Es ligeramente diferente. Yo me he basado toda la metodología en este libro de aquí, de Solomon Rosenthal. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este problema. Nos piden que del siguiente circuito hallar la relación I sub 0 y sub S. I sub 0 estaría por acá. Ok, entonces esta es la salida, ¿no?, la variable de salida, y el I sub S es la variable de entrada. Bien, tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores, tenemos que escoger una fuente dependiente para poder hacer todos nuestros cálculos, y siempre esa fuente dependiente la estamos escogiendo cuando el emisor o el surtidor, en el caso del MOSFET, esté a tierra, ¿no? Entonces en este caso vamos a escoger a esta fuente, ¿no?, a la fuente de este transistor. Entonces
fuente de referencia, la del transistor M2, y en ese transistor nos concentramos en dibujar su modelo a pequeña señal. ¿Ok? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? El circuito más o menos quedaría así: acá RD, acá transistor 1, esto a tierra, aquí estaría aquí estaría el IS, aquí estaría el RF, por acá estaría el RM. Ya, ahora vamos con este punto de acá, el RL, y vamos con el transistor 2. Acá más o menos les voy a dar una indicación. Aquí estaría más menos BGS 2, y del drenador al surtidor hay una fuente dependiente, ¿no? En este caso el surtidor está a tierra, esta sería GM2 BGS2. Entonces aquí estaría lo que falta. Miren que el terminal del drenador de 1 coincide con la puerta del transistor 2, entonces esto vendría así: más menos BGS2, y por acá este es drenador de 2, acá está el drenador de 2, drenador de 2, y acá estaría la fuente M2 BGS2, el surtidor a tierra, surtidor 2, y esta es la puerta de 2. Bien, ya lo tenemos. Entonces nos vamos a centrar en esta fuente de referencia, en esta fuente dependiente. Entonces vamos a aplicar el método de Rosenthal. Sería A, que es lo que buscamos, I sub 0 sobre I sub S, que es H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1. Ok, entonces comenzamos con el H infinito y lo vamos a calcular con el coeficiente de la fuente que estamos usando como referencia, el GM2 tendiendo a infinito. Y en esas condiciones calculamos I sub 0 sobre I sub S. Bien, vamos a traer el circuito por acá. Bien, veamos qué es lo que va a pasar. Acá lo vamos a poner. Bien, entonces si nosotros hacemos que GM2 tiende a infinito, significa que el valor de esta fuente de acá va a tender a infinito, pero necesitamos que el valor de esta fuente sea finito, ¿no? Sea finito. Y la forma de hacerlo sería que así como el GM2 crece, el BGS2 tendría que reducirse. Y si GM2 tiende a infinito, entonces el BGS2 debe tender a 0. Esa es la consecuencia. BGS2 tiende a 0. Ok. Por acá estaba el I sub 0. Bien. Ok. ¿Qué trae como consecuencia que el BGS2 tienda a 0? Hay que observar aquí. Si BGS2 es igual a 0, entonces la corriente por acá, la corriente, vamos a poner esto acá, ¿no? para tener más espacio al momento de escribir, más menos BGS2 es igual a 0. La consecuencia es que si es que el BGS2 es igual a 0, entonces la corriente que pasa por acá, que sería en esta dirección, ¿no? En esta dirección más menos sería igual a 0. Entonces la corriente aquí es igual a 0. No es que por el hecho de yo poner 0 voltios aquí, esto es un corto. No lo vean como corto, no es un cortocircuito. De hecho, si fuese un cortocircuito,
pensar que aquí la caída de tensión en RD, que es VGS, es igual a 0, por ahí pasaría mucha corriente, pero no. Estamos viendo que, al contrario, si esta tensión es igual a 0, el VGC2 es 0, es porque la corriente que pasa por ahí es igual a 0. No es un cortocircuito ordinario como a veces lo vemos en el análisis de circuitos. Bien, entonces, ¿qué implicancias trae que I sea igual a 0? Veamos. ¿Qué implicancias trae en el transistor 1? Acá tenemos el transistor 1, su modelo a pequeña señal. Este es BGS1. Acá está GM1, BGS1. Acá está el drenador, por acá vendría así, ¿no? El RD. Por acá estaría surtidor 1. Perdón. Surtidor 1, la puerta, drenador, la puerta está a tierra. Ya. ¿Qué implicancias trae? Estamos viendo que la corriente por la resistencia del drenador es igual a 0. Ok, puesto que acá estaba el VGS, ¿no? Acá estaba el VGS, ¿no? VGS2. ¿No? Y ahí estaba el 0 voltios, ¿no? Acá estaba más o menos 0 voltios. ¿Qué implicancias trae? Si la corriente es 0, entonces esta corriente es igual a menos GM1 VGS1. ¿No? Pero la corriente es igual a 0. GM es una constante, es un valor. Por lo tanto, para que se cumpla que GM1 por VGS1 es igual a 0, entonces VGS1 debe ser igual a 0. Entonces esta tensión de acá es igual a 0. ¿Qué implica eso? Implica que aquí está el valor de tierra, no se nota muy bien. El valor de tierra de acá, ¿no? 0 voltios, debido a que aquí hay una caída de tensión de 0 voltios, entonces este 0 es como si ustedes lo tuvieran aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes notan aquí BGS1 es igual a 0. BGS1 es BG1 menos BS1 es igual a 0. BG1 yo ya sé que es 0. Menos B surtidor 1 igual a 0. Entonces B surtidor 1 es igual a 0. Acá tenemos 0 voltios. Nuevamente, que acá yo ponga 0 voltios, esto no es un cortocircuito, no lo pueden ustedes ver esto como un cortocircuito, que acá está BGS1, no. Es debido a todo lo que se está analizando, sigue siendo un circuito abierto. Por acá la corriente sigue siendo 0, ¿no? La corriente IG, ¿no? Sigue siendo 0, pero acá la caída de tensión está dando 0 voltios, ¿no? Acá la caída de tensión es 0 voltios, pero no es un corto. Esto no es un corto, ¿eh? Simplemente aquí en este circuito abierto está cayendo 0 voltios. Eso es todo, ¿no? Bien, dicho así, entonces acá tenemos 0 voltios, ¿no? Y por acá no va a poder venir corriente, pues por acá no viene corriente. Si estamos diciendo que por acá la corriente es 0 y esa es la única corriente que hay, ¿no? En el MOSFET, por acá la corriente es 0, entonces toda la corriente viene por acá. El IS, este es 0 voltios, este punto de acá es 0 voltios, toda la corriente viene por acá. Ok, entonces la caída de tensión en RF sería más menos IS por RF. Y noten que este negativo de acá es el mismo nodo de acá. Ahora esta tierra de acá, 0, está en paralelo con este punto de acá. Es el mismo punto, por lo tanto este más de acá, ese más está acá.
Por lo tanto, la tensión que cae en RM sería RF sobre IS. Ahora, si ustedes lo quieren hacer con cálculos más convencionales, podrían decir, por ejemplo, que pueden hacer este 0 voltios que está acá es con respecto a la referencia, o sea, 0 voltios está acá, ¿no? Más o menos, supongamos. Si ustedes hacen, por ejemplo, no sé, pues una ley de voltaje de Kirchhoff, les va a salir lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá 0 voltios, ¿no? Esta de acá, más menos RFIS más menos voltaje en RM igual a 0. Entonces voltaje en RM es igual a menos RFIS. Hasta menos, ¿no? Menos porque yo estoy asumiendo esto de acá. Entonces este menos cambia y coincide con lo que acabamos de ver, ¿no? Esa sería otra forma con la que ustedes pueden llegar al mismo resultado, ¿no? Si es que no se sienten seguros en el análisis, no pueden emplear formas más convencionales, no sé, un paso a paso si se quiere. Bien, ahora teniendo el voltaje en la resistencia RM podemos hallar la corriente, que sería voltaje RF y S sobre resistencia. Entonces voltaje sobre este es RM. Y listo, el I0 ya lo puedo calcular, puesto que el I0 llega a este nodo, por acá viene la corriente IS, por acá llega la otra corriente, entonces IS es menos, perdón, I0 es menos IS menos RF RM IS. Listo, ya lo tenemos. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que I sub 0 sobre I sub S es menos 1 más RF sobre RM. Un momento. Sí, este es. Listo, y este es el H infinito. Bien, ya tenemos el H infinito, ahora vamos por el T. Vamos por el return ratio, y el return ratio, como siempre, lo hallamos con la variable de entrada establecida en 0. De acuerdo a lo que nos piden, la variable de entrada es esta de acá, el IS. Y el IS es esta fuente de acá. Una fuente establecida en 0 equivale a decir que la vamos a poner en off, ¿no? Que la vamos a apagar la fuente. Entonces, IS en off. Y en esas condiciones, ¿no?, calculamos BGS2 sobre BGS2 circunflejo. Ok, a ver, veamos. Este de acá podría ser. Con este sería. Con este circuito de acá. Vamos a tener que limpiarlo un poco. A ver. Ya, vamos a limpiar un poco el circuito. Quitamos esto. A ver. Ya está. Ahora, el IS está en off. Entonces, en off significa que esto está en circuito abierto. Entonces, quitamos esto. Vendría así. Y si redibujamos un poco, nos quedaría algo así. A ver, por acá vendría RL y hacia abajo vendría GM2 BGS2 circunflejo. Listo, ya está. Ahora vamos a calcular, esto sería acá, este no es 0,
la relación de esto con esto. Primero, noten lo siguiente, que acá nosotros tenemos un amplificador, sería puerta común. Hacia acá nosotros tenemos un divisor de tensión. Y de ahí vamos viendo. Por ejemplo, acá le vamos a poner B1 y comenzamos nuestro cálculo, ¿no? BGS2 entre B1, ¿no? Que ahí está el puerta común, ¿no? Entra, la señal viene por acá, ¿no? Entra por el surtidor, sale por el drenador, es un puerta común. Entonces tendríamos que es la resistencia total en el drenador sobre las resistencias que observamos, ¿no? Del surtidor hacia la puerta. Acá nada más sería RM, en este caso RM1. Entonces pasamos el B1 para acá, le llamamos expresión 1, y acá está, ponemos acá RM1 y por acá dibujamos, acá está el RM1, mejor así. Acá le vamos a poner más menos B2, entonces ahora nos toca ir o hallar la relación del divisor de tensión de B1 con B2, ¿no? Con esto. B1 por lo tanto sería RM1 sobre RM1 más RF, y todo esto por B2. A esto le llamamos expresión 2. Ahora, mirando hacia acá, vemos la resistencia RM en paralelo con RF más RM1. Entonces todo el circuito ahora nos va a quedar así. Pongamos que esta sea pues una R2, R2. Acá va a quedar más menos B2, esto es R2, esto es RL, y esto es GM2, BGS2. Entonces la corriente viene así, en esta dirección, por lo tanto es menos B2, viene así más menos B2 es igual a R2 por la corriente, ¿no? GM2 por R2 BGS2 circunflejo, y esto lo reemplazamos en 2 y el resultado lo reemplazamos en 1, ¿no? Entonces aquí que tendríamos, acá lo vamos a poner B1, o sea, esto lo reemplazamos acá y el resultado lo reemplazamos acá. Si ustedes hacen toda esa cuenta, a mí me sale que BGS2 es igual a RD RM1, esa es de la expresión 1, de la expresión 2 es RM1 más RF por, bueno, este menos lo pasamos para el otro lado, sería menos GM2 R2 PGS2 circunflejo. Entonces T, que es menos BGS2 sobre BGS2 circunflejo, el RM1 se va con este RM1, nos quedaría RD, a ver, lo ordenamos mejor, ¿no? Ordenamos aquí, T nos quedaría que es menos BGS2 sobre BGS2 circunflejo, sería GM2 por RD por R2 sobre RM1 más RF.
No olvidar que el R2 está acá, es esto de acá. R2 sería RM paralelo con RF más RMU. Listo, ya tenemos el T. Ahora vamos por la siguiente cuenta, que es el H sub 0. Bien, el H sub 0 lo hallamos en la otra asíntota, cuando Gm2 es igual a 0, y en esas condiciones calculamos I sub 0 sobre I sub S. Ok, entonces de acá de este circuito nos podemos guiar, ¿no? Haciéndole los cambios respectivos, obviamente, ¿no? Quitamos esto. A ver. BGS2. Aquí va a estar el IS. No hay que olvidar que por acá viene el I0, viene hacia RM, ¿no? El I0 va hacia el nodo del RM, o sea, el I0 viene así. Ya, de momento que yo estoy diciendo que el Gm2 es igual a 0, o sea, si esto de acá es igual a 0, entonces todo esto es 0, pues. Por lo tanto, una fuente de corriente establecida en 0 es un circuito abierto. Sería así. Entonces si 0 es igual a 0. Listo, entonces este H sub 0 es 0. De ahí ustedes finalmente pueden reemplazar, ¿no? A es I sub 0 sobre I sub S en la fórmula de Rosenthal, T más 1. Esto ya vimos que es 0. Entonces finalmente I sub 0 sobre I sub S sería H infinito. Wow, por T, sí que va a salir grande la expresión. A ver, vamos a ponerlo, ¿no? A ver. Meter el H infinito por T. Ah, no, va a salir más grande. Por T. Ahí está mejor. Sobre 1 más T. Bien. ¿Por qué? Porque aquí el H sub 0 es 0, entonces solamente me queda esto. Que es todo esto de acá, ¿no? Bien, eso sería entonces el problema, ¿no? Espero que haya quedado claro. Bien, vamos a comenzar con este problema. Nos piden hallar la relación B sub 0 sobre I sub S. O sea, B sub 0 es la salida, la señal de salida, y I sub S es la variable de entrada o señal de entrada, ¿no? Bien, como siempre tenemos que buscar un transistor cuya fuente dependiente la vamos a usar como referencia. Y siempre, como regla heurística, tomamos un transistor cuyo emisor o surtidor esté a tierra. En este caso vamos a tomar a este de acá. Entonces, la fuente dependiente del transistor M2 lo vamos a usar como referencia para nuestros cálculos. Y recordándonos que aquí tendríamos, pasando a su modelo en pequeña señal, aquí tendríamos más BGS2, ¿no? Y de drenador a surtidor tenemos el GM2 BGS2. Entonces
Vamos a redibujar el circuito y nos quedaría así. A ver, esto sería, nos quedaría así. A ver, por acá está 1, surtidor, por acá está la fuente. Bien, y por acá solamente vamos a poner en modelo de pequeña señal el transistor que estamos usando como referencia. Acá sería esto, GM2 BGS2, y vamos a ver, vamos a colocarlo así. Acá está más menos BGS2, y por acá está B sub 0, y acá está el RD2. Bien, con eso ya podemos empezar nuestros cálculos, ¿no? Y para ello, perdón, falta acá el RF. Para ello vamos a usar, como siempre, dado que es un amplificador realimentado, vamos a usar la fórmula de Rosenthal. Acá sería B sub 0 sobre I sub S, sería H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1. Vamos entonces calculando el primer parámetro, el H infinito, y lo hallamos con el coeficiente de la fuente dependiente que estamos usando como referencia, o sea, esto, el GM2 tendiendo al infinito. Esa es nuestra primera asíntota. Y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre I sub S. Veamos entonces cómo manipular esto, cómo hallar. Vamos a copiar esta parte del circuito. ¿Bien? O vamos a copiar el circuito y vamos a ver qué va a traer consigo haciendo tender GM al infinito, que eso es algo que ya lo hemos venido haciendo, ¿no? Por ejemplo, si GM2 tiende al infinito, en esta fuente de acá, si GM2 crece mucho, el valor de esta fuente se debe mantener finito, entonces el BGS2 debe tender a 0 para que el valor de esta fuente de acá se mantenga finito. Entonces el resultado con GM2 tendiendo a infinito, entonces BGS2 es igual a 0. Esto sería igual a 0. Debido a ello, tenemos el siguiente resultado. Como BGS2 es igual a 0, entonces por acá la corriente, que vamos a llamarle IBGS2, deberá ser igual a 0. Por este BGS2 igual a 0 no debemos de entender que es un cortocircuito. No, eso no. Debemos más bien de pensar de que por ahí, por esta resistencia RD1, la corriente es 0, ¿no? Por eso el BGS2 es igual a 0. Entonces, la consecuencia de que BGS2 sea igual a 0 es que esta corriente sea igual a 0. Entonces, acá tendremos que IBGS2 es igual a 0. Y si seguimos la dirección de esta corriente, es la misma corriente de acá, es la misma corriente del drenador. Entonces IBGS2 es igual a 0. Entonces no hay corriente por acá circulando, ¿no?, por el transistor. Por lo tanto, como resultado es que la corriente IS va a venir por acá, así. Viene por acá, totalmente por acá. Y la caída de tensión en RF sería más menos IS por RF. El B sub 0, ¿no?, este B sub 0 está acá, ¿no? Es la misma, es el mismo, vamos a ponerle esta de acá, es el mismo nodo de acá, ¿no? Es el mismo nodo. Entonces podemos colocar aquí más menos B sub 0. Ahora vamos a ver qué consecuencias trae esto de acá. Vamos a ver cuál es la consecuencia de esto, ¿no?, en el transistor M1. Para ello vamos a dibujar el modelo en pequeña señal del transistor M1. Acá tenemos más menos BGS1, acá está la puerta de 1, aquí está
GM1 BGS1, drenador de 1, y por acá está el surtidor de 1. Por acá está la resistencia inclusive. A ver, vamos a poner esto, vamos a dibujarlo más acá. Vamos a ponerlo acá. Acá estaría el GM1 BGS1 y por acá está, ¿no?, el más menos BGS2, que es igual a 0 voltios que hay aquí, ¿no? Y debido a eso teníamos que la corriente por acá y BGS2 es igual a 0. Noten entonces cómo es casi la misma corriente de acá. Entonces podemos decir que GM1 BGS1 es igual a menos y BGS2, y esto es igual a 0. Entonces GM1 BGS1 es igual a 0. GM1 es una constante, entonces para que se cumpla esta igualdad, por lo tanto BGS1 debe ser igual a 0. Entonces acá esto debe ser igual a 0 voltios. Recordemos también que aquí la puerta del transistor 1 está a tierra, entonces esto está así. Acá hay 0 voltios. Entonces acá hay 0 voltios. Por lo tanto, este 0 de acá se trasladaría acá. Entonces aquí nosotros tendríamos en este nodo de acá, ¿no?, en el surtidor de 1, 0 voltios. Y el 0 voltios, entiéndase que está medido así, ¿no? 0 voltios así. Bien, ahora, como lo dije en el problema anterior, no debemos nosotros confundir que aquí en BGS2 haya 0 voltios con que ese 0 voltios lo podemos convertir en un cortocircuito. No. Debemos simplemente dejarlo tal como está y tomar que ahí la caída de tensión en ese circuito abierto es igual a 0 voltios, ¿no? Y por acá no va a venir corriente, debido a este circuito abierto. Bien, visto así, entonces ya podemos resolver a que es igual B sub 0. Si nosotros hacemos, por ejemplo, el B sub 0 a que es igual, ¿no? B sub 0, noten que este punto de acá es el mismo de acá, y este 0 voltios, debido a que acá hay 0 voltios, ¿no?, entonces B sub 0 sería menos RF por IS. Entonces B sub 0 sobre IS es igual a menos RF, y esto sería igual a H infinito. Bien, ya lo tenemos. Ustedes acá también hubiesen podido plantear una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no?, y les va a salir el mismo B sub 0 sobre el mismo B sub 0, llegan a esto, porque la caída de acá es 0 voltios más esta caída, entonces al final les queda B sub 0 va a ser igual a esto, ¿no? Bien, ya tenemos entonces el primer cálculo. Vamos ahora a calcular el T. Vamos con este de acá, con el T. Entonces, como siempre, el T, que es el return ratio, lo calculamos con la variable de entrada establecida en serio. Aquí la variable de entrada es I sub S. I sub S es una fuente de corriente. Entonces, una fuente, ya sea de tensión o de corriente, establecida en cero, ¿no?, es desactivarla. En este caso, desactivar una fuente de corriente es abrirla. Entonces, I sub S en off. En esas condiciones vamos a calcular menos BGS2 sobre BGS2 circunflejo. Ok, entonces vamos a trabajar con, a ver, con cuál circuito nos puede ser más sencillo. A ver, con este de acá, y le hacemos los cambios respectivos. Vamos con este circuito. Así. Entonces vamos a redibujar algunas partes. Primero IS está en off, o sea, en circuito abierto. Ya. Y acá está el RF. Por acá va a estar el RD1.
Entonces esto sería más menos BGS2 RD1. Vamos a borrar esto. Noten que por acá noten que por acá va a estar este punto, acá está el RF, el B sub 0 no lo necesitamos por ahora, y esto vendría así, ¿no? Entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Si redibujamos tendríamos esto, ¿no? El RD2 y por acá la fuente GM2 BGS2 circunflejo. Entonces ya lo hemos redibujado el circuito. Otra cosa que podemos hacer acá es plantear una transformación de fuente aquí, de corriente a tensión. Entonces, ¿qué tendríamos? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué tendríamos? Tendríamos una RD, tendríamos acá una RD así, RD2 en serie con una fuente así, menos más GM2 RD2 BGS2 circunflejo. Entonces tendríamos esto, ¿no? Vamos a colocarlo acá. Al momento de juntar esto con esto, RD2 está en serie con el RF. Y bien, tendríamos esto. Noten que aquí nosotros tenemos, ¿no? Por acá entra la señal y por acá tiene que salir. Entonces aquí nosotros tenemos un amplificador puerta común, y de acá para acá tenemos un atenuador. Entonces trabajemos en ello. Acá le vamos a poner B1, por lo tanto BGS2 sobre B1, ¿no? Empleamos la fórmula de reducción para un puerta común, que sería resistencia total en el drenador sobre las resistencias que se ven desde el surtidor, desde acá desde B1, ¿no? hacia la puerta, que sería RM1. Ahora vamos a hallar B1 hacia acá vemos RM1. Entonces esto es B1. acá colocaríamos RM1. Entonces B1 está aquí. Bien, entonces trabajando allí, B1 sería RM1 por o sobre, primero sobre RM1 más RF más RD2 por menos la fuente, ¿no? GM2 RD2 BGS2. Entonces pasamos, listo. Acá primero este B1 lo podemos pasar para acá. A esto le llamamos expresión 1. Y listo, esta expresión la colocamos aquí. Entonces en 1 tendríamos lo siguiente, que BGS2 es igual a la hora de pasar, los RM1 se van, se cancelan. Tendríamos entonces RM1 más RF más RD2, y arriba tendríamos menos GM2 RD1 por RD2 PGS2 circunflejo. Ok, entonces el menos lo pasamos para acá y el BGS2 lo pasamos para acá, y esto es el T. Bien, ya tenemos el T, el return ratio. Ahora vamos por el H sub 0. Para eso vamos a trabajar con este circuito de acá.
Vamos por entonces por el H sub 0. Y lo hallamos en la otra asíntota cuando el Gm2 es igual a 0, y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre I sub S. Ok, bien, que yo ponga Gm2 igual a 0 significa que esto es igual a 0. Voy a desactivar la fuente de corriente. ¿Qué significa eso? Circuito abierto. Y como ya desapareció el BGS, la fuente de corriente que depende de esta variable, entonces no me interesa tener esa variable ahí, ¿no? Ahora, redibujando, por acá estaría el RD2, entonces tendría esto. Este es el B sub 0. Ok. Ahora, la resistencia que nosotros estamos viendo hacia acá es RM1. Por lo tanto, el circuito con el que vamos a trabajar sería este. Y ese RM1 RD2 más menos B sub 0 RF. Hay varias formas de hacerlo. Ustedes pueden trabajar aquí divisores de corriente, o simplemente, por ejemplo, planteen aquí una transformación de fuente, debido a que la transformación de fuente les va a quedar en función de BS y hallamos un divisor de tensión. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría RM1 más menos RM por IS, ¿no? Y eso ustedes lo colocarían acá, ¿no? Lo vamos a dejar así. Entonces esto sería RM1 más RF, y acá tendríamos un RD2 más menos B sub 0. Bien, entonces sacamos un divisor de tensión. P sub 0 sería entonces RM por RD2 sobre RM1 más RF más RD2 por IS. Y este IS, ¿no?, que viene de acá de esta fuente, lo pasamos para acá. Y esto sería igual al H sub 0. Ok, entonces ya tienen los tres parámetros, ¿no? Es solamente colocarlos acá. Ya tienen el H infinito, que es este de acá, menos RF. Ya tienen el T, que es todo esto de acá, ¿no? Multiplicarlo, no, todo esto por menos RF, ¿no? Ahí tienen el H infinito por el T. Y por último sumarle el H sub 0, que lo acabamos de hallar aquí, y todo eso dividirlo en 1 más T, pues, en 1 más T. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.